A ver, imaginemos por un segundo que todo lo que nos han enseñado sobre qué es el famoso conocimiento válido, o sea, desde Platón y Aristóteles hasta Kant. Ajá, los clásicos de siempre. Exacto, los clásicos. Bueno, imaginen que todo eso es solo una rebanada minúscula, digamos, súper filtrada y puramente eurocéntrica de un pastel que en realidad es muchísimo más grande. Sí, y es una rebanada que además nos han vendido como si fuera el pastel entero, ¿no? Totalmente. Por eso hoy la misión de nuestra inmersión profunda es literal derrumbar las paredes de esa aula tradicional. Vamos a analizar un texto inédito de 2023, escrito por Héctor León, que se titula Notas asistemáticas para pensar críticamente y en perspectiva decolonial, la pregunta por la filosofía. Así es. Y, a ver, vamos a desempacar esto, porque la meta hoy es entender qué significa realmente esto de la filosofía decolonial. El autor plantea que la educación clásica que recibimos funciona, muchas veces, como una especie de caballo de Troya de la colonización. Sí, es un texto fuerte. Y hay que aclarar desde ya que esta inmersión no es, digamos, sobre hacerle pequeños ajustes al plan de estudios actual. No, León propone una denuncia y una ruptura. O sea, desarmar desde la raíz cómo validamos qué es verdad y qué no. Exactamente. Vamos a hacer una inmersión profunda en las raíces del conocimiento mismo, porque la forma en que estructuramos lo que sabemos, pues moldea directamente cómo vivimos, ¿verdad? Claro. Y hay un concepto al principio del texto que me dejó, la verdad, muy sorprendida. El autor dice que en América Latina hemos tenido históricamente una filosofía, y cito, sucursalera o trasplantada. Fíjate, la metáfora de la sucursal es clave. Sí, pero para aterrizarlo un poco. Si alguien nos está escuchando ahorita, no sé, manejando al trabajo o en el transporte público, ¿qué significa realmente esto de la filosofía de sucursal para nuestra vida diaria? Bueno, significa que estamos midiendo nuestros problemas, nuestras crisis sociales, con una regla que fabricaron en otro continente para medir una realidad completamente distinta. Es como importar manuales, ¿no? Exacto. Es como intentar arreglar el motor de un carro híbrido usando las instrucciones de una máquina de vapor europea del siglo XVIII. Importamos problemas que ni siquiera son nuestros. Y las soluciones, pues, menos van a encajar. Claro. Y esto es lo que el autor retoma basándose en conceptos del sociólogo Aníbal Quijano sobre la colonialidad del poder. La filosofía tradicional occidental, al decir «somos la única válida», se vuelve un aparato ideológico. Un aparato que, según entiendo, justifica todo un sistema racista, sexista y capitalista, ¿no? Así es, porque dicta quién tiene la supuesta capacidad de razonar y quién solo debe obedecer o proveer recursos. La filosofía decolonial busca desideologizar exactamente eso. Bueno, y eso nos lleva directo al mito del origen. Siempre nos han dicho que la razón, el logos, nació en Grecia y punto. Pero el texto dice que los orígenes son múltiples, polifónicos, caleidoscópicos. Sí, que no hay un monopolio geográfico del pensamiento. Pero, un momento, si siempre nos han dicho que el logos, la razón argumentativa, nació ahí en Grecia, ¿cómo podemos redefinir eso sin perder el rigor? O sea, ¿no se vuelve esto un relativismo donde cualquier opinión ya es filosofía? Es una objeción muy común en la academia, pero parte de una trampa conceptual. A ver, explícame eso. Porque es como si nos hubieran convencido de que la única forma de hacer música compleja y rigurosa es con una orquesta sinfónica. Exacto. Y entonces, por pensar así, ignoramos por completo, no sé, la complejidad de los tambores o los cantos tradicionales en otras culturas. Esa analogía es perfecta. Y lo fascinante aquí es que el pensamiento decolonial invita precisamente a ser indisciplinados, no indisciplinados de no hacer la tarea, claro. Claro, no de flojera. Sino de pensar más allá de las disciplinas canónicas. Es entrar en lo que pensadores como Boaventura de Sousa Santos llaman una ecología de saberes. Ecología de saberes. Suena a que Grecia se sienta en la mesa, pero ya no preside la reunión. Exactamente. Grecia tiene su silla, pero también hay otras sillas. Y bueno, si el conocimiento ya no es exclusivo de los libros europeos o de esa argumentación racional pura, pues nos preguntamos ¿dónde más habita la filosofía? Y aquí es donde se pone realmente interesante la propuesta, porque el texto plantea un salto enorme. Pasa del intelecto puro, de esa cosa fría y matemática, al sentí pensar. El sentí pensamiento, sí.
una filosofía que no es solo abstracción. Exacto. El autor menciona lugares sorprendentes donde ocurre este filosofar. Dice que está en el cuento, en la pintura, en una danza acompañada, del humo del incienso. O en el grito de una marcha obrera, por ejemplo. Sí, o en una manifestación feminista. O incluso, fíjate, en el cansancio del obrero, que de repente, por ese mismo agotamiento, adquiere conciencia de su explotación. Ocurre en la milpa, alrededor del fogón, donde mujeres preparan la comida. Y mientras cocinan, hacen una crítica profunda sobre, digamos, la tala inmoderada de árboles en su comunidad. Eso es filosofía viva. Totalmente. Y pensando en esto, la academia tradicional siempre exige que la filosofía sea un monólogo, hablado o escrito. Pero el texto de León argumenta que el logos filosófico, antes de enunciarse, es palabra escuchada. Ese es un giro epistémico brutal, ¿eh? Sí, es como si la filosofía tradicional fuera un altavoz gigante que no para de hacer ruido y dictar reglas, mientras que la decolonial es, primero que nada, un micrófono abierto a la realidad. Me encanta esa imagen del micrófono abierto, porque requiere una actitud contemplativa, una humildad que a veces no tenemos. Se trata de reconocer las grietas del sistema. Como dice la pensadora Catherine Walsh, que se cita en el texto, ¿no? Exacto. Walsh dice que en las grietas puede crecer algo lindo. Y esa actitud de escucha profunda y comunitaria tiene representantes clarísimos en nuestro continente, en el Abya Yala. Y hay que hacer una pausa ahí, porque usar Abya Yala en lugar de América Latina ya es una declaración de principios, ¿no? Totalmente. Es un nombre originario. Y estos pueblos de la Abya Yala son la referencia viva de este sentipensar. Su religión, su economía, su forma de gobierno. El texto es muy específico en esto. Menciona cómo estos pueblos entienden los derechos humanos desde la comunalidad. Tienen, por ejemplo, sistemas de justicia sin cárceles y comercio sin lógicas de extracción. Sí, y León da ejemplos muy concretos. Habla del pueblo Raramuri, allá en la Sierra Tarahumara, que enseña a filosofar a partir de la presencia silenciosa. Sin estar exigiendo demostraciones o argumentos agresivos a cada rato. Exacto, o el pueblo Tojolabal o el Purépecha, donde las soluciones siempre pasan por lo que mantenga viva a la comunidad. Todo es a través del nosotros, como lo estudió muy bien Carlos Lenkersdorf. Y ahí, quiero lanzar una pregunta para que quienes nos escuchan también la piensen un poco. En este mundo capitalista, occidental, urbano, siempre premiamos al que habla más fuerte, ¿verdad? Al que domina el debate. Sí, al que arrincona al otro con su argumento. Entonces, ¿qué tan radical, qué tan subversivo resulta aprender a callar y buscar un acuerdo colectivo, no sé, debajo de una ceiba o de un liquidámbar? Es subversivo al 100%. Y si conectamos esto con el panorama general de la filosofía, vemos que esta es una epistemología ecologista. No es antropocéntrica. O sea, el humano no es el centro del universo. Para nada. Para estos pueblos, la madre tierra, los ríos, los árboles e incluso los animales poseen saberes y nos hablan. Y eso choca de frente contra la ciencia occidental tradicional. Claro, porque el cientificismo hegemónico cosifica todo. Vuelve a la naturaleza un objeto inerte de estudio, un recurso para explotar. Pero en la visión decolonial, el río es un sujeto con el que te relacionas. Te escucho y pienso que cuestionar todo este dominio blanco y occidental sobre la naturaleza y el conocimiento es una tarea gigantesca. Pero el texto también señala que hay otro pilar del colonialismo que ha silenciado a media humanidad. El patriarcado, por supuesto. Así es. El autor argumenta que descolonizar la filosofía exige obligatoriamente romper con el filosofar patriarcal y misógino. Habla de una injusticia epistémica brutal. Saberes perdidos históricamente, solo porque vinieron de mujeres. Y ojo con esto, porque el texto es muy claro. La solución no es simplemente, digamos, rediseñar un poquito el plan de estudios. Esperen, entonces el texto nos dice que esta táctica tan de moda de solo agreguemos a unas cuantas mujeres al índice del libro de texto y problema resuelto es en realidad perversa. Es muy perversa, porque es una asimilación. Claro, es como invitar a alguien a tu mesa, pero le dices, ¿te sientas aquí? Te obligo a usar mis cubiertos europeos y solo vamos a hablar de los temas que a mí me importan. Totalmente. Esta inclusión superficial sigue reproduciendo la idea colonial de lo que debe ser la mujer. Para entenderlo mejor,
El texto se apoya en autoras como María Lugones, que habla de la colonialidad del género. También menciona otras grandes como Oyeronke Oyobumi, Marcela Lagarde, Rosario Castellanos. Sí, Vera Yamuni, Graciela Hierro, Francesca Gargallo. Todas ellas demuestran que la verdadera democracia filosófica exige que las mujeres dicten sus propios términos. Y que temas que la academia consideraba, no sé, tabú o irrelevantes, como la vulva y el orgasmo, pasen a ser temas filosóficos válidos y centrales, aunque le incomode al establecimiento académico. Claro, porque chocan con esa idea del intelecto puro y desencarnado. El filosofar femenino, especialmente el de mujeres originarias, demanda otra afectividad. Es interseccional. Entonces, necesitamos una filosofía de la liberación auténtica, que cuestione los colonialismos externos, pero también esos colonialismos internos tan arraigados. Exactamente. Hay que limpiar la casa por dentro también. Y sé que toda esta teoría suena muy revolucionaria, muy de libro, pero la pregunta es ¿cómo se aterriza en la realidad? Y fíjate que la respuesta del texto a eso es fascinante. Porque resulta que no fue un congreso de filósofos lo que nos dio la lección práctica, sino la pandemia mundial. La pandemia de COVID-19, sí. Fue un punto de quiebre absoluto. El autor usa este evento para demostrar que se puede destruir el aula tradicional. O sea, evidenció que el acontecimiento educativo, el aprender de verdad, es posible sin toda esa infraestructura burguesa pesada. Fue un golpe de realidad. La tecnología desmitificó la docencia. No sé si te acuerdas, pero de pronto estábamos aprendiendo por grupos de WhatsApp, por Telegram. Sí, por videos de YouTube o leyendo PDFs fotocopiados desde las pantallitas de los celulares. Ya no se necesitaban, digamos, esas ediciones carísimas de gredos impresas en papel arroz. Ni un profesor que pronunciara Descartes en un francés perfecto o Slavoj Žižek en un esloveno impecable para que valiera la pena aprender. Y eso confirmó la famosa frase de Paulo Freire que el texto cita: nadie educa a nadie, todos nos educamos en comunidad. Así es. Y el texto es muy duro con las instituciones tradicionales en este punto. Denuncia que muchas bibliotecas y universidades se han convertido en cementerios, en panteones, literal. Panteones para adorar a dioses antepasados que ya están muertos, en lugar de ser jardines vivos. Exactamente. Mientras la academia debate problemas abstractos, los problemas reales están afuera exigiendo filosofía hoy mismo. Estamos hablando de crisis urgentes, feminicidios, precarización laboral extrema, acoso cibernético, redes de trata, migración forzada. Migrantes abandonados en el desierto o, azotados por policías en las fronteras. Y el extractivismo voraz de la madre tierra. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si vemos el panorama, resulta hasta absurdo o inmoral seguir repitiendo cursos enteros y acríticos sobre la virtud en Aristóteles, mientras afuera la gente sufre violencias extremas. Y esto plantea una pregunta importante para la audiencia y para nosotros mismos. ¿Significa que debemos tirar a la basura a pensadores contemporáneos como Zygmunt Bauman o Byung-Chul Han? ¿O ignorar temas como el Estado y los derechos humanos? Yo diría que no, ¿verdad? No, claro que no. El objetivo no es desecharlos. El problema es cuando los abordamos desde esquemas puramente eurocéntricos, como si sus teorías fueran dogmas universales que aplican mágico aquí. O sea, la solución es tener el coraje de mirar nuestra propia realidad, sentir sus palpitaciones, como dice el texto, y crear categorías nuevas. Usar a esos autores, tal vez, pero desde nuestro micrófono abierto. Exacto. Leerlos, pero con los pies en nuestro territorio. Bueno, para ir resumiendo un poco esta inmersión profunda, queda claro que la filosofía decolonial no es un simple ajuste cosmético al temario de la universidad. Para nada. Es una revolución completa. Una revolución sobre quién tiene el micrófono y qué temas son dignos de pensarse y de sentirse. Trata sobre cómo nos relacionamos con la madre tierra, con las mujeres, con las comunidades originarias. Y con nuestro propio dolor social. Tenemos que dejar de importar problemas ajenos y, de una vez por todas, atrevernos a pensar por cuenta propia. Y para cerrar, me gustaría que dejaras a la gente que nos acompaña con alguna idea, algo provocativo para seguir masticando sobre esta fuente original. Claro. A ver, el texto nos dice, con mucha claridad, que los ríos, los árboles y las montañas
también hablan y tienen saberes ecológicos profundos. Ajá. Y si ese cientificismo occidental nos ha vuelto sordos a esa comunicación, hay que preguntarse algo muy personal. En este preciso momento, en medio de todo el ruido de nuestras notificaciones del celular, la prisa del tráfico y el día a día, Sí. ¿qué mensaje crucial nos está gritando la naturaleza a nuestro alrededor? ¿Y qué tendríamos que apagar en nuestra mente tan racional y moderna para por fin empezar a escucharla? Uf, qué pregunta. Yo creo que es una reflexión que nos toca a todas y a todos. Hay que seguir cuestionando todo, desaprender un poco de lo mucho que nos han impuesto y mantener los oídos abiertos. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima Inmersión Profunda.